No sabemos nada sobre el mundo de antes del diluvio, excepto lo que dice la Biblia, que es muy poco, y es muy poco a propósito. Es muy poco a propósito, y una de las cosas más importantes que sabemos de antes del diluvio es que pasó el diluvio, pues, y se tardó como un siglo el proceso de que llegara el diluvio. El personaje este, que tiene un nombre muy bonito, se llama Noé. Este personaje es muy importante en el mundo antediluviano. Y hay una expresión famosa refiriéndose a los últimos días, a los tiempos del fin. Y dice como en los días de Noé, pero del otro Noé. Y eso está en Mateo 24. Es Jesús hablando a sus discípulos, explicándoles, porque le han hecho las famosas preguntas de cuándo será la señal de tu venida y del fin de esta era. Y entonces él empieza a responder. Una de las cosas que él dice está en el versículo 37 de Mateo 24. Y dice así, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús compara el tiempo del fin con los días de Noé. Y es un poco extraño. No se enfoca en la gran maldad de ellos. Dice que estaban comiendo y bebiendo, nosotros también, casándose y dándose en casamiento. Y uno dice, pero eso es bueno, no vivían de rejuntados. Hasta el día en que entró Noé en el arca. El problema parece haber sido la indiferencia de ellos. La indiferencia. Esa no se enfoca en la gran maldad de ellos, que eran malos en extremo, sino en su indiferencia con Dios. Porque el mundo entonces estaba lleno de maldad. Había mucha maldad, más que ahora. Pero es el desinterés de las personas y la indiferencia lo que más marcó la actitud de esta gente. Las personas no entendieron, no se interesaron, no significaba nada, no les importaba. No les importaba. Claro, era un mundo distinto. Ellos conocían de Dios, conocían a Dios, porque había una relación hasta cierto punto cercana, muy cercana. Pero cada vez más se fueron alejando la humanidad de Dios. Y había dos grupos. Uno muy pequeño, que eran los hijos de Dios, y uno muy grande, que eran los hijos de los hombres, que rechazaban a Dios. Yo hacía el chiste ahí en Belice que ellos sabían de Dios, pero no. Era como nosotros sabemos. Todo el mundo sabe dónde está Corea del Norte, pero nadie va de visita. No, no les interesaba a Dios. Ahí está Dios, pero no me importa. No tiene nada que ver conmigo. Me es indiferente. Les parecía mejor, obviamente, vivir como vivían. Y no era como ahora, una cuestión boba. Uno ve gente con 3 doctorados discutiendo, jactándose de que ellos saben tanto que saben que Dios no existe, ¿no? Las 1000 razones por las cuales Dios no existe. No era esa discusión boba. Ellos sabían que Dios existía. Ellos lo sabían. Sabían que era real. No pensaban que era un amigo imaginario para adultos. Sabían que era real. Pero así lo rechazaron. Sabiéndolo, lo despreciaron. Era el mismo espíritu que encontramos en los dirigentes judíos del tiempo de Jesús. Los fariseos, los escribas, los saduceos, todo el Sanedrín. Conocían, entendieron que Jesús era algo especial, que venía de Dios. Igual lo mataron. Por envidia, por conveniencia política, por amor al poder.
a la posición social, porque los humillaba con sus palabras de verdad. Y mataron a Dios en la carne. Lo mataron. Estaban ocupados todos en las cosas normales de la vida, sin pensar en lo que venía. Conozco a Dios, pero no me importa. Me es indiferente. Más bien se burlaban. No les interesaba. Como si haciendo eso pudieran resolver el problema que se les venía encima. Y era un problema enorme. El diluvio era un problema increíble para ellos. Bueno, no lo creyeron. En 2 de Pedro 2:5, Pedro llama a Noé pregonero de justicia o heraldo de justicia. Y un heraldo es de la palabra de evangelion, ¿no? Aparece ahí como el heraldo, el que anuncia. 2 de Pedro 2:5 dice, se los voy a leer. Y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, heraldo de justicia, les anunció la verdad de Dios, junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los malvados. No se sabe cuánto tardó Noé en construir el arca, y probablemente son 100 años. Dice, a los 500 años tuvo a Sem, Cam y Jafet, y a los 600 entró en el arca. Y un poco antes Dios había dicho, determinado 120 años para la vida de los humanos. Entonces, entre 100 y 120 años fue este proceso. Noé se la pasó haciendo el arca y predicando al mundo de su época. La Biblia no dice mucho sobre este siglito, estos 100 añitos. Tampoco sabemos mucho sobre el mundo antediluviano en general, como les dije. Sabemos que las personas vivían muchos siglos. Muchos siglos. Para buscar trabajo no pedían 5 años de experiencia, no sé, como 100. Era terrible. No, solo Noé pasó haciendo el arca más tiempo de lo que vamos a vivir nosotros como humanos. La mayoría de nosotros seríamos la cipotada de los jovencitos del mundo antediluviano. Los mayores de entre nosotros somos nada en nuestra edad. Esta gente vivía más de 900 años y se dedicaba a la maldad. A la maldad. Imagínense una persona que se dedica toda su vida ahora, desde su juventud hasta su vejez, a ser malo, a cultivar su maldad. Cuando tiene 80 años es una persona terriblemente mala. Multiplíquenlo por 10. Y todavía había gente peor entonces, de más de 800 años. Gran maldad. Creemos, bueno, suponemos que había conocimientos y tecnología muy avanzados, incluso más avanzados que los de nuestra época. Más avanzado, y no llovía. El clima debió ser diferente porque no llovía. Y viene Noé a avisarles que va a caer un diluvio, si nunca ha llovido, ¿no? Y la ciencia era muy avanzada. Ellos sabían que científicamente no era posible que lloviera. Sabemos que había ciudades grandes y que había profesiones diversas, que había naciones. Por la Biblia sabemos cómo era la gente en el momento del diluvio, sabemos. Eso está en Génesis 6, que es ahí donde se narra el diluvio. Génesis 6. Génesis 6 es fácil de hallar porque solo uno cierra la Biblia y la abre en la primera página. Hoy los que buscan en el teléfono se tardan más. Génesis 6, versículo 5. Y dice ahí, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. Esto corrompido también es perverso, lleno de mucha perversidad, y la tierra estaba muy afectada. El medio ambiente muy probablemente se refiere a ambas cosas. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El camino de Dios y el camino corrupto que seguían todas estas personas. Entonces dijo Dios a Noé: he decidido ponerle fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Esta violencia es muchas guerras, muchos abusos. Como dije, el mundo de entonces, como el de ahora, estaba lleno de maldad. Pero es el desinterés lo peor que había en ellos, por Dios, y que marcó la actitud de esta gente. En el libro de Hebreos se describe a Noé dentro de los héroes de la fe. Solo se los voy a leer en el libro de Hebreos, hablando sobre Noé, en Hebreos 11:7. Dice: por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas. El diluvio, nunca había llovido. Movido por temor reverente, dice, preparó el arca para la salvación de su familia. Por medio de la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Noé era la 10ª generación desde Adán. Adán, Set y todos, hasta llegar a Noé, la 10ª generación. Y ya, bueno, eran 10 generaciones muy largas, pero se traslapan. Algunos dicen que hay como 1700 años antes del diluvio, calculando por las generaciones. Según esos cálculos, a Matusalén lo mató el diluvio. Si no, hubiera seguido vivito un par de años más. Se dedicaron a la maldad. Dios estorbaba. Dios siempre diciéndonos lo que está mal. Y sabemos, esa misma actitud la vemos después en Israel, por ejemplo, cuando Jeremías les habla de por qué Dios nos ha castigado y dicen: detestamos a ese Dios, amamos a Tammuz y a la reina del cielo. Esta gente no era primitiva, no eran cavernícolas, no eran como los picapiedra, eran gente avanzada, muy probablemente. Bueno, debieron serlo. Casi sin duda mucho más avanzados que nosotros, y vivían siglos. Alguien que estudió y que pasa 900 años perfeccionando su disciplina científica, avanza muchísimo. Y Dios les había dado conocimiento. Vivían siglos, pero no vivían para Dios, sino para ir de mal en peor. De alguna forma fue posible para Noé predicarle a todo ese mundo antiguo, probablemente por los medios de comunicación que tenían entonces. Pero todo eso es conjetura, no lo sabemos, ¿no? Sí sabemos que esta gente era obsesiva con el placer, el egoísmo, el obtener, el abusar de otros, se complacían en la maldad. Sus religiones fueron el paganismo original. A propósito, sabiendo que Dios existe, hicieron una religión para complacer sus propios placeres físicos. La idolatría original son ellos. Las religiones de después del diluvio copiarían eso con Cus y Nimrod. Insisto en la tecnología, porque ¿qué tecnología se necesita para fabricar un barco de ese tamaño? Si medía lo mismo que una cancha de fútbol y la mitad, una cancha y media de fútbol de largo.
Tenía una capacidad de carga para unos 450 camiones. Tenía una altura de un edificio de 4 pisos. De hecho, podían caber unas 120,000 personas, o sea, 3 veces lo que cabe en el monumental Estadio Cuscatlán, cuando está de tope a tope que juega la selecta. 3 veces más. Y solo había 8 personas. Imagínense hacer limpieza ahí. Y todos los animales. Solo hubo un momento en la historia, antes del siglo XIX, cuando fue posible hacer eso, y fueron 2 barcos gigantescos que mandó a hacer un emperador romano en un lago. Y no navegaban, flotaban. Bueno, de hecho se hundieron, pero eran así grandes y tenían jardines y todo, una cosa enorme. Tuvo que llegar hasta el siglo XIX para que pudiera haber barcos de tamaño equivalente. ¿Qué tecnología tuvieron? Y no era el viejo loco de la época. Ay, viene ese viejo loco fabricando esa monstruosidad. Un barco monstruoso, lejos del mar. Lejos del mar. Más de un siglo. No era el científico loco de la época. No era el viejito ridículo que cree en Dios. En medio de una sociedad tan culta que ya lo había hecho de lado. Que se burlaba de Dios y de su verdad. Que no quería ni soportaba lo bueno. Y es que la ciencia indicaba que el diluvio era imposible. Imposible. Y Noé era como los de hoy, era el teórico de la conspiración. Era el conspiracionista, ¿no? Que se inventó una cosa imposible para meterle miedo a las personas y engañarlas. Como decimos aquí en El Salvador, los asustó con la colcha el muerto. Así, ¡ah! Y las personas no creyeron y se burlaron. Un siglo predicando. Yo he conocido ministros que después de 30 años se rindieron. Ya no me interesa. De 20 años, de 15 años. Uno que era ministro y vende carros. Y así, 100 años predicando, con todo en contra. Y llegado el momento, el Dios de los imposibles hizo posible el diluvio. Y llovió, y todos se murieron. Menos 8. ¿Cuánta gente puede haber si viven 900 y pico de años y empiezan a tener hijos? Y es que ni los conejos. Y era un montón de gente. Era un montón de gente. Imagínense 9 siglos teniendo hijos. No, el Día del Padre era bueno, ¿eh? Pero, pero era muchísima gente. Era muchísima gente. Y solo quedaron 8. El Dios de los imposibles. Solo 8. Una manada pequeña. Eso no suena conocido. Una manada pequeña. Y de esa manada había unos que no eran tan ovejitas, eran más cabritas. En un mundo con esa falta de fe. Era un mundo sin fe. Era un mundo que premiaba no creer en Dios. Allá está Dios, pero yo no creo en Él. No es bueno, es malo. En un mundo con esa falta de fe, Noé vivió por fe. Por eso está ahí entre los héroes de la fe. Noé le creyó a Dios con temor reverente, dice. Pero no quiere decir con miedo y asustado de Dios, sino con un respeto profundo. Le están diciendo que viene un diluvio y va a destruir todo, y eso le dio miedo. Y respetó lo que Dios le estaba diciendo. Tuvo mucho respeto con eso, profundo. Y confió en que Dios le estaba diciendo la verdad. Creyó. Creyó y dijo, yo creo.
Pero no se quedó ahí, creyó y durante un siglo pasó haciendo un barco y juntando animales. Un barco gigantesco por muchas décadas. Dijo e hizo. Y después del diluvio, Dios dice en Génesis 8:21, el instinto del corazón humano es malo desde su juventud. Y eso no ha cambiado. Es mejor que ahora vivamos menos de 900 años porque el instinto del corazón humano sigue siendo malo desde la juventud. Esa es la naturaleza humana nuestra, corrompida por el pecado. Y el niño que lloró y el otro que lo pellizca, ahí está el diablo, impulsándonos al pecado, a odiar a Dios. Así somos los humanos. Cuando no permitimos que Dios nos transforme, así somos. Por mucha iglesia que haya en nuestras vidas, si no permitimos que Dios nos transforme, así somos. Cuando no hay fe, cuando no creemos de verdad, porque muchos creen de palabra. Esta es la verdad. Pero hace falta que empecemos a construir nuestra arca también. Entonces, damos fe de que tenemos fe. Entonces sí hay fe. Yo creo y no hago nada. Imaginémonos a Noé, sí, yo creo y esto es cierto y voy a predicar y no hago el arca. Igual se muere. Tenía que hacer su arca también. No es cuestión de creer a nuestra manera, ni de creer estilo buffet, ¿no? Ahí un día fuimos a un buffet y bien bonito, yo quiero eso, eso no, aquí tampoco, pero de esto otro del final sí, ¿no? La verdad de Dios es lo que Dios nos da. A veces no nos gusta porque es contrario a nuestra naturaleza inclinada al pecado. La apatía espiritual era grande en el mundo antiguo. Fue y será grande, generalizada. Por eso es que comparan a ese mundo con el actual cuando venga Jesús. Ese mismo instinto de maldad en nuestro corazón prevalece, ahí está, sigue. Si uno no lucha contra eso, crece y empieza la podredumbre a esparcirse en nosotros otra vez. Y ya estábamos limpios, ya estábamos sanos. Y nos volvió a dar el mismo mal u otro mal. Pasó en el mundo antediluviano. Una vez leí un libro de astronomía que me lo robaron y que decía, si pasó, puede pasar. Sí, no anden prestando los libros, porque miren, ay, qué bonito este libro y todavía no me lo devuelven. Y hace como 30 años. Pero si pasó, puede pasar, ¿no? Y eso es precisamente esto, pasó y volverá a pasar. Pasará en los días que empezarán pronto. Pronto, no sabemos cuándo porque no tenemos alarma para cuando empiece, pero pronto. Están anunciados en el Apocalipsis, en los sellos y las trompetas. No creerán en Jesús, ni entenderán. Muchos dicen creer, pero de palabra, pero no están construyendo su arca. Si uno va y se asoma y dice, si uno lee, la religión más grande del mundo es el cristianismo, pero no se nota. No se nota, y los países cristianos, todos tienen bombas atómicas. No se nota. No tienen ejércitos enormes y Dios no está presente en las personas. Yo creo, pero no hago.
Yo creo, pero no hago eso. No sirve. No entenderán sino hasta que venga el Señor en las nubes. Y quizás también pase a muchos en la iglesia. No solo a los no llamados, sino a quizás no pocos en la iglesia de Dios. Porque viene la parábola de las vírgenes. La mitad no estaban preparadas. La otra mitad estaban preparadas y dormidas. Porque somos fallidos. Por eso Lucas añade más a la comparación en el tiempo del fin. Vamos a leer ahora la versión de Lucas, Lucas 17. Lucas 17 le añade más a la comparación. Lucas 17, versículo 26. Dice allí, 17, 26, como pasó en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, los que estamos esperando, los que representan la fiesta de las trompetas. Ellos comían y bebían, sabroso, se casaban y se daban en casamiento, qué bueno, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los mató a todos. Eso ya no es tan bueno. Asimismo, dice el 28, y aquí está lo que se añade, también será como pasó en los días de Lot. Y está hablando de la gente de Sodoma y Gomorra. Y dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero nosotros no hacemos eso. Y no es excusa para no hacer nada, ¿no? Sino que estaban la vida normal. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. La apatía hacia Dios es una marca de perdición moral y espiritual. Los pecados antediluvianos incluían todo tipo de perversión sexual que encontramos en Sodoma y Gomorra. Y aquí se incluye a Sodoma y Gomorra en ese escenario, pero uno dice, pero bueno, en los últimos días, o sea, en estos días, la iglesia está predicando el Evangelio. Tenemos la Biblia. Y en el mundo antediluviano estaba Noé. Pero ¿y Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra, el pecado los alejaba de lo que es importante. Vivían por lo cotidiano, lo urgente, lo banal, lo físico, lo materialista, digamos, sin un propósito más allá. Sodoma y Gomorra tenían a alguien muy valioso en sus días, y era Melquisedec, que estaba ahí cerca. Melquisedec, bueno, Melquisedec es el mismo tiempo de Sodoma y Gomorra, pero no les importaba. De hecho, lo conocían, porque cuando Abraham destruyó a los reyes que atacaron, invadieron y se llevaron a todos los sodomitas y gomorritas, él los trajo de regreso. Y Melquisedec salió al encuentro y Abraham le dio los diezmos de todo. Y ahí estaba toda esa gente y los reyes. Y no valoraron eso. Y Melquisedec era Jesús. Y no lo valoraron. No les importó. Porque sus estilos de vida eran opuestos a las enseñanzas de Melquisedec. A la zona donde estaba Sodoma y Gomorra, se le llama la Pentápolis, porque no eran 2 ciudades, eran 5. De hecho, eran 6. Eran Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboín y Bela. Esas son las 5 que se destruyeron. Y la que se salvó fue Zoar, porque el ángel le dijo a Lot, vete ahí a Zoar. Y Lot no creyó.
Por eso no se quedó en Zoar, se fue al monte. Y ahí tenemos a Amón y Moab, resultado de todas esas malas decisiones y falta de fe. No creyeron. La Pentápolis estaba en el Valle del Jordán. Parte de los lugares donde estaba la Pentápolis hoy es el Mar Muerto. Un hoyo que es el punto más profundo de la superficie terrestre. Era la zona más rica agrícolamente en toda la región. Se la comparaba con el jardín del Edén y con el delta del Nilo. Era riquísimo. Vivían en hiperabundancia y en hipermaldad. De lo poco que se sabe de ellos era que era un centro gigantesco de culto pagano. Los que sobrevivieron de ahí fueron los que después expandieron ese culto a todo Canaán y pudrieron todo Canaán, Amón y Moab y Edom. Sodoma era una gran ciudad. Los negocios prosperaban y la riqueza había creado un alto nivel de vida. Eran gente muy urbana, muy refinada, muy sofisticada. Se fabricaban productos, se vendían muchos bienes. Estaban justo en todas las rutas comerciales, pasaban por Sodoma y Gomorra. Había comida y riquezas en abundancia, en abundancia. Cuando Abraham le dice a Lot, ya no cabemos, tenemos muchos ganados. Escoge tú, te vas para la derecha o a la izquierda, y si no al revés. Y Lot vio hacia el valle de Sodoma y escogió ahí para mí. Y él se fue para ese lado. Vio hacia Sodoma y deseó esa abundancia. Y dijo, este es mío, todo esto es mío. Y fue poniendo sus tiendas. No se fue a Sodoma de una vez, se fue poquito a poco, poniendo sus tiendas cada vez más cerca, hasta que en el momento en que llegan los ángeles, Lot vive en una casota adentro de la ciudad. Esa abundancia material era un imán para la codicia de Lot. Codició, 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 se mudó a Sodoma. Lot era sodomita. Suena feo eso en términos modernos, pero Lot, el sodomita, y llegó a ser un hombre importante, honorable, a las puertas de la ciudad. Era parte de los grandes y poderosos de Sodoma. No era solo el que se mudó ahí al mesón de la esquina, sino que vivía, era un hombre de los más importantes de todo Sodoma. Y lo perdió todo, hasta espiritualmente. En Génesis 13:13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Eran gente llena de maldad. ¿Por qué Lot se tuvo que ir a meter a Sodoma? Pudo haberse quedado en su campamento agrícola, pero el afán por las riquezas, el poder, la gloria. En Génesis 18 dice que, 18:20, dice que el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dios les dio tiempo, Melquisedec enseñaba, y ellos eran lo opuesto a Melquisedec. La gente podía ir a buscar a Melquisedec en Salem o ir a buscar a los dioses paganos antiguos en Sodoma y Gomorra y las otras ciudades de la Pentápolis. Judas, el hermanito de Jesús, dice de ellos que habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, por lo cual es famoso Sodoma, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En Ezequiel 16,
se compara a Israel y Judá con Sodoma y Gomorra, por razones distintas a lo sexual, por toda esa maldad. Eso era una especie de capitalismo de lo más desalmado que había ahí. Era una especie de sociedad estructurada económicamente en el abuso de unos contra otros, del rico contra el pobre, de muchas maneras. Y dice en Ezequiel 16, versículo 49. Ezequiel 16, 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Esta fue la maldad. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y los sodomitas se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Comparando Sodoma y Gomorra con Israel y Judá. La puerta de la ciudad era, en tiempos antiguos, el lugar central. Era lo más importante. En Babilonia, por ejemplo, en la gran ciudad de Babilonia, el lugar más importante era la puerta de Ishtar, que es Astarte. Se destruyó la ciudad y todo, pero la puerta está en un museo de Europa. No sé si en Londres o en Alemania. Está intacta, la original, la tienen ahí. Ese es un culto a Ishtar que tienen ahí preservado. La puerta de la ciudad era lo más importante de la ciudad. Y en Sodoma, lo mismo. Era el centro de negocios y del gobierno citadino, y ahí se sentaba Lot en un lugar prominente. Ese era Lot. Terrible. Sigue la comparación de Jeremías con Sodoma y Gomorra. Y dice en el 23:14 de Jeremías: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios los profetas. Y andaban en mentiras los profetas. Y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Isaías añade, porque como Sodoma publican su pecado, dice en 3:9. Solo se los voy a leer. Porque como Sodoma publica Israel su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Es ampliamente conocido que el homosexualismo era parte de las prácticas de Sodoma, pero lo era porque por el culto a los dioses antiguos, ¿no? Parte de la religión y la magia poderosa, que es todo eso satánico, ¿no? Exige el homosexualismo como parte de ese culto, ¿no? Y esa era la marca de Sodoma y Gomorra, un lugar poderoso en magia. Pero también había violencia, corrupción, abuso, injusticia, una gran vanidad y soberbia, materialismo en extremo, consumismo, diríamos en términos modernos, y la desvergüenza de pecar así en plena calle, como en el Imperio Romano, era así también. El abuso del rico contra el pobre era cada día en esas ciudades. Dios no disfruta castigando a la gente, Dios no disfruta lanzándole fuego con azufre a la gente. Ya va un malo, le voy a tirar este fuego con azufre para que se muera. No disfruta eso. Tuvo que llegar la Pentápolis esta a un extremo de maldad terrible para que Dios dijera, basta. Todavía no es el tiempo que lleguen a esa perversión.
No lo disfruta. A Juan le pareció buena idea. Dame permiso, Señor. Mira que hablaron mal de ti, te despreciaron. Yo le voy a mandar fuego del cielo para que lo destruya. Otro mar muerto quería hacer este. Y Jesús le dijo, no, calma, Juanito. Sí. No, no es así la cosa. Dios no disfruta eso. Ezequiel 33 lo dice. Dice, versículo 11 de Ezequiel 33. Diles, vivo yo, que no quiero la muerte del malvado. Lo que quiero es que el malvado se aparte de su camino de mal y viva, dice el Señor Dios. Apártense, apártense de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? ¿Por qué morirán? Es que Dios, de veras, Dios desea que todos se arrepientan. Es lo que hablábamos en el sermoncillo. El ser embajadores de la reconciliación. Llevar a los demás a este arrepentimiento. En la medida de lo posible, pues, porque predicar la reconciliación. Que vuelvan a Él, que busquen su misericordia. Dios es grande en misericordia y lo muestra en que personas con vidas llenas de pecado tienen acceso a la oportunidad de salvarse. Bueno, Sodoma y Gomorra. Sodoma, Gomorra y las otras 3 ciudades. Ahí está el mar muerto ahorita. Pero esa gente va a resucitar en el último gran día. Y va a ser más misericordioso el castigo contra los de Sodoma y Gomorra que contra los que despreciaron a Jesús. Él lo dijo Jesús. Todavía no están perdidos Sodoma y Gomorra. Los antediluvianos van a tener una oportunidad. Isaías dice algo poderoso, dice, busquen al Señor. Isaías 55, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Que no es jugar al escondelero con Dios. Ahí está, puede ser hallado. No está escondido para que nadie lo halle. Está a plena luz en nuestros días. Si alguien quiere buscar a Dios, yo creo que puede hallarlo. En las redes sociales es fácil, ¿no? Hallar lo que se está diciendo sobre Dios. Es difícil distinguir lo correcto de lo incorrecto. Busquen a Dios. Se lo dice a su pueblo, que Él los había llamado. Sabían quién era Dios. Mientras puede ser hallado, llámenlo, en tanto que está cercano. Deje el malvado su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Pero Dios no premia la maldad, ni la ama, ni la permite. Eventualmente, Dios es paciente, eventualmente Dios va a castigar a todos los que lo escuchan y luego lo rechazan. Como en el mundo antiguo. A mí muchas veces me da tristeza. Yo llegué a la iglesia en el 1990, y la revista La Pura Verdad tenía 8 millones de suscriptores, creo yo. Y la iglesia tenía 160,000 personas en todo el mundo. Es poquito. Si aquí hay más gente en otras iglesias, solo en El Salvador. Hay iglesias más grandes que todo lo que éramos la iglesia. Pero 160,000 es un montón de gente. Conocí a muchas personas que ahora ya no son iglesia de Dios de ninguna manera. Conozco personas que fueron de la iglesia y ahora son católicos, testigos de Jehová, mormones, luteranos.
ateos, satanistas, LGBT, y fueron iglesia de Dios. Y ahora son, yo no sé qué son. Porque mucha de la gente en la iglesia de Dios estaba jugando a la iglesita. Así como los niños juegan al doctor y a la comidita, jugando a la iglesita. Vamos a jugar a la iglesita. Pero en la vida real no estaban construyendo un arca en sus vidas. Vino un problema y desaparecieron. El mundo antediluviano no escuchó a Dios ni a su profeta. Ahí estaba Noé. No lo escuchaban. El viejito, el loco Noé le han de haber dicho. La Pentápolis no oyó a Melquisedec. Lo tenían cerca. Era Jesús. Tampoco escucharon a Abraham, ni a Lot. Lot quizás ni hablaba. Lot más bien Sodoma y Gomorra corrompieron a Lot. Porque las hijitas tenían unos pensamientos y tomaron unas decisiones tan retorcidas que uno dice, bueno, y estas personas que no creían en Dios, pues no, obviamente. El mundo actual, para estar más cerquita, el mundo actual no soporta a Dios. Dios, no soportan a Dios. Y la verdad de Dios no la quieren. Les da asco, les repugna. Más y más. Vemos eso. Incluso eso que llaman cristianismo hoy, ¿no? El cristianismo progresista. Es un cristianismo pro homosexuales y lesbianas y un montón de cosas más. No soportan la Biblia. Lo que dice la Biblia no lo soportan. Porque no quieren la moral ni el estilo de vida de Dios. Y así como en las personas en los días de Noé, mucha gente hoy está ignorando los mensajes de advertencia y rechazando los caminos justos de Dios, incluso en el mundo llamado cristiano. Hoy en la mañana leía lo que les comenté, ¿no? Que están esperando que este año va a sonar la trompeta y va a venir el rapto y se los va a llevar a todos en las nubes. Eso es otra cosa, no es la Biblia eso. Porque ignoramos los mensajes de Dios y rechazamos los caminos de Dios y terminamos creyendo en cualquier doctrina de demonios. Y volviendo a Pedro, el primer versículo que leímos, ¿no? Segunda de Pedro 3. Ahora les voy a leer el versículo 3. Dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores. De estos conocemos bastante, que se burlan de lo que nosotros creemos, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿No? Y no que venía, pues. Y no que ya viene, pues. Y viene y no viene. ¿No? Está como al revés de la canción, que te vas y no te has ido. Este que viene y no ha llegado. No viene, nunca viene. Burlándose. No seamos de esos, ni tengamos parte con esos. Porque a nosotros también nos puede parecer que ya no vino. Pero ¿y qué tal si se tarda otros 200 años, digamos? Solo por eso ya no va a venir. O solo por eso ya no son los últimos días. En 200 años segurito que no vamos a estar vivos. No sabemos. Yo sospecho que no duramos mucho que digamos.
pero es Dios quien va a decidir. Uno puede conjeturar, pensar y hacer números y cuentas y Dios riéndose. Porque Él es el que determina y el que sabe. El mundo entero está en contra de Dios, más y más. Y se va a poner casi totalmente en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios, o sea, nosotros. Hay un corazón que debemos cambiar en nosotros, en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que Dios dice, en contra de lo que Dios nos pide hacer. A veces hay un corazón duro en nosotros y no queremos y nos molesta. Y es algo que le puede pasar a todos, o que en algún momento nos pasa a todos. Nos cuesta rendirnos ante Dios, porque Él no nos fuerza. No es como en Jiu-Jitsu. En Jiu-Jitsu, por ejemplo, nosotros hacíamos bastante Jiu-Jitsu allá en Belice, hoy ya no hemos hecho. Pero en Jiu-Jitsu dicen tap, nap or snap. Es decir, o hace uno que se rinde, o lo duermen de la llave, o se le rompe un hueso. Dios no hace eso con nosotros. Dios habla y nos quiere convencer para que nuestra mente vaya cambiando, para que nuestra mente vaya deseando. Tenemos que cambiar el corazón que se opone a Dios en nuestras vidas. Y uno puede decir, no, pero yo soy dócil con Dios. Pero si hay pecado en nosotros todavía, entonces quiere decir que todavía hay una oposición de nuestra mente a Dios. Y tenemos que seguir trabajando con eso. No hay otra forma de tener éxito. El arca, Noé no la pidió a Amazon. Deme un arca de estas medidas y tráigame tantos animales y aquí le espero. Pasó décadas, un siglo, quizás más, haciendo el arca. Y la hizo bien porque aguantó el diluvio. Y el animalero que llevaba adentro. No hay otra forma de tener éxito. Pablo a los romanos, en el capítulo 2 y versículo 5, les dice lo siguiente. Ahí los espero. Romanos 2:5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, y le está diciendo a la iglesia, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ese corazón duro que no nos deja arrepentirnos, nos hace fracasar. Claro, en la medida en que estamos en la iglesia, seguimos en la iglesia y tenemos un corazón mucho más tierno, ¿no? Pero hay un problema con el corazón nuestro y es que tiene la mala costumbre de endurarse si uno se descuida. Entonces debemos mantenerlo tierno, suave, dócil. Hay partes de nosotros en donde es difícil que Dios entre, porque hay ahí un muro todavía. Porque poco a poco vamos entendiendo, poco a poco. Y a veces no es que seamos malos, es que no nos da el cerebrito para más. A mí me ha costado muchos años llegar a entender cosas. Y eran evidentes, pero me costó. Ahí voy despacito, pero entendiendo más y más cosas. En la medida en que entendemos y que vemos más y hacemos mejor. Pero es mantener esa docilidad, esa curiosidad. A veces sucede por razones equivocadas y eso es peligroso.
Porque no es lo mismo tener una actitud dócil, de amor y de búsqueda de Dios y fallar, que fallar porque no quiero hacer lo que Dios dice, porque no permito que Dios entre en esa parte de mí. Porque yo soy así, lo que yo digo, eso es así. Y buscamos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y no ser nosotros a imagen y semejanza suya. Ya creamos un ídolo. Todavía hay maldad en nosotros. Todavía hay maldad. Eso es como, no hay chuchos sin pulgas. Hay maldad en nosotros. Pero debemos tratar con esa maldad. Estar luchando contra todo eso, de mantenerlos limpios. Hay paralelismos, hay analogías en la vida física. Todos, más o menos, nos bañamos hoy. Y como se pudo, que han quitado el agua en un montón de lados, pero nos bañamos hoy. Y ayer también, y si no, antier. No dejamos pasar muchos días sin bañarnos porque el cuerpo se ensucia. Se ensucia y olemos mal y nos enfermamos. Y nos estamos bañando y bañando y bañando. Hoy me peiné, no se nota, pero me peiné. ¿No? Nos cuidamos del peinado, nos cuidamos de afeitarnos los hombres, nos cuidamos de cambiar nuestra ropa, no andamos la misma ropa. Bueno, los franceses sí, pero no somos franceses. Entonces, dar la misma ropa todos los días. Yo tuve una profesora, la puante, le decíamos, la apestosa, porque tienen alguna pregunta y todos nos quedábamos con la duda. Porque ya voy, muy amable, muy buena, pero se le ponía uno a la par y se había bañado a saber cuándo. Y olía que sí, quemaban las pestañas. Y era terrible, ¿no? Y el cuerpo físico nuestro es así. Y es lo mismo en lo espiritual. Estamos arrepentidos, Dios nos limpia, Dios nos lava, pero se nos pega el pecado y nos ensucia. Hay que estarnos lavando, limpiando, manteniéndonos limpitos y peinaditos y no ser como la puante. Y si nos descuidamos en la iglesia, podemos estar apestando espiritualmente y seguir siendo parte de la iglesia. Y tenemos que corregir eso. Pero si somos dóciles, lo logramos. Ahora, si tenemos sinusitis espiritual, ni nosotros nos sentimos el hedor. Y no vamos a hacer nada. Y no vamos a dejar que nadie nos diga nada. Y vamos a terminar como todos estos que fueron parte de la iglesia, miembros y ministros, y que ahora son parte de este mundo. Todavía hay maldad, tenemos que seguir luchando. Y las consecuencias son terribles. Imagínense atesorar ira para el día de la ira. No, si lo que uno quiere atesorar es perdón para el día de la ira. Hay que pase que la ira alcance a los demás, no a mí, yo tengo perdón. Por eso Lucas 21:34 les continúa diciendo. Lucas 21:34. Miren por ustedes, dice. Está Jesús hablando. Que sus corazones no estén cargados de glotonería, de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida. Y que aquel día, ese día que representa trompetas, que ya el martes celebramos, y que aquel día venga sobre ustedes de repente, como una trampa que aplasta, que voltea, que mata. ¿No? Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Velen pues,
en todo tiempo orando, para que tengan fuerzas para escapar de todas estas cosas que han de suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. La glotonería y la embriaguez son dos condiciones físicas de exceso. El que es glotón, come, termina obeso mórbido. Y el que se embriaga, termina cirrótico, porque destruimos nuestros cuerpos haciendo eso. Son condiciones de abuso que nos hacen mucho mal. Eso a nivel físico. Ahora la glotonería y la embriaguez espiritual nos descalifican para el reino de Dios. Y todavía no hemos llegado. Y lo sabemos porque todavía somos de carne y hueso. No podemos ver lo espiritual con claridad cuando vivimos embebidos en la vida física. Cuando lo físico nos embarga, nos ocupa todo y no podemos ver lo espiritual. El día de la segunda venida de Jesús puede ser una solución o una trampa, dependiendo de cuál sea nuestra condición espiritual. Porque si estamos vivos y viene y todos se van y yo me quedé con la maleta y con los colochos hechos y no vino por mí, yo no me transformé ni me llevaron para ningún lado, y entonces todo lo que se anuncia en el Apocalipsis va a pasar. Va a pasar. No son las locuras del viejito Juan, que salió demente de estar trabajando en el subsuelo, allá en las minas de sal de la isla de Patmos. No es que tenía demencia senil, como acusan hoy la gente que habla cosas. Que el viejito con demencia senil se inventó el Apocalipsis. Ahí está el Apocalipsis, pero ni lo entienden, menos lo creen. Todo eso va a pasar, aunque nadie lo crea, aunque solo la iglesia, solo la manada pequeña lo crea y lo espere y se esté preparando con su arca espiritual. Viene pronto, sin falta, sin falta. ¿Cuándo? Pero es que no preguntemos tanto. Viene cuando viene. Cuando aparezca, ya vino. Por eso hay que estar listo. Como ladrón, dice, en la noche. Si el ladrón no nos llama por teléfono, estimado usuario, voy para su casa a robarle, siga durmiendo, ya llego y le robo todo. No, si le sacamos al chucho, le pedimos el perro a la vecina para que nos lo preste y tener más. Pues si el asunto es que el ladrón llega y miren, si hay ladrones que llegan, se van y uno no se dio cuenta. Así nos pasó. En la mañana salí yo de la casa y me voy a subir en la bici y no estaba en la bici. No se da cuenta uno. Cuando venga Jesús, sí nos vamos a dar cuenta. Porque o viene por nosotros o nos espera algo muy, muy difícil. Viene y tenemos que estar listos. Viene para los llamados y los no llamados. La diferencia es si estamos velando. No literalmente haciendo vigilias. Yo cuando era joven iba a vigilias, ahí en el séptimo día. Y pasaban unas desveladas que a las 5:30 iba uno así como que, ay no, terrible. Hay que hacer vigilias porque eso es velar. Me gusta más velar durmiendo, porque velar es estar atentos no atentos a las noticias, no atentos a todas las cosas que se dicen. Tampoco es malo no estar atento a eso, pero velar no se refiere a eso, se refiere a estar atento a mi condición espiritual, ¿no? A mi higiene espiritual. Porque viene y estamos vigilantes, vigilamos nuestros pensamientos, nuestro actuar,
nuestro caminar delante de Dios. Las vigilias físicas son en realidad una costumbre que la iglesia no tiene, porque vieran qué feo, son como las 3 de la mañana y estar uno ahí oyendo un sermón. Parece tortura, parece penitencia. No es parte del pensamiento de la iglesia. Pero sí vigilar en todo. La única garantía de éxito es la ayuda de Dios. Y aunque estemos vigilantes y atentos, la ayuda de Dios, su intervención para que no seamos destruidos, para que tengamos fuerzas para poder estar firmes, de pie, de pie. Cuando vean venir a Jesús, todos van a caerse de espaldas o de bruces, desmayados de ver, y nosotros de pie, para resucitar o ser transformados a vida eterna. Espirituales, bien bonitos, bien lindos nos vamos a ver. Yo no sé cómo es, pero chulos nos vamos a ver. Para que empiece la vida real, la vida para siempre, la de veras. No van a ser 900 años, van a ser todos los años. La vida en la cual cumplimos el propósito para el cual hemos sido creados. Ya el tiempo del fin. Ese tiempo anunciando de la segunda venida de Jesús viene muy pronto. Algo sí es seguro, nunca antes estuvo más cerca que ahorita. Nunca antes estuvo más cerca que en este momento. Y las fiestas de otoño, nuevamente, un año más, nos enfocan en este periodo de cosas que todavía son futuras para nosotros, pero que están por cumplirse y se van a cumplir, así como el diluvio. No, si no, ¿qué es eso de lluvia? Que caiga agua del cielo, es una locura. ¿Y cómo va a llegar agua al cielo? Y va a caer, y nos vamos a morir todos. Ay, sí, cómo no. Va a venir Jesús en las nubes. Extraterrestre, invasión extraterrestre. ¿No? No, no es lógico. El Dios de los imposibles lo va a hacer nuevamente. Se va a cumplir todo lo que anuncian las fiestas. Empezamos este sábado, es el último sábado antes de las fiestas de otoño, el martes es el día de ofrenda, es trompetas, y vamos a estar aquí nuevamente reunidos en este hotel. Somos iglesia de Dios, estamos esperando y anunciando y predicando, somos pregoneros de justicia con nuestras acciones, con nuestras vidas, y si se dejan con nuestras palabras. Dios nos ha llamado, Dios está con nosotros. Y nosotros estamos con Dios en espíritu y en verdad. Porque esa es la vocación, esa es la lucha. Eso es lo que nos hace iglesia de Dios.